¿Ahí ven todos la imagen o ven solamente todos los cuadritos de la diapositiva? ¿O ven la imagen en una sola completa, grande? Se ven todos los cuadritos de la Listo, listo, ya vamos a solucionar eso. Vamos a solucionar eso. Ahora, Ahora sí, doctor, ahora sí. a esta hora siempre me da esa tos. Ya me hice la prueba y nada, negativa, COVID. Bueno, entonces vamos a seguir con el examen físico cardiovascular. Entonces, cuando nosotros hablamos del examen físico cardiovascular, vamos a la primera parte, que es la inspección general. O sea que aquí solamente vamos a ver las características externas. Y dentro de esas características externas vamos a revisar el cuello. El cuello es un punto anatómico importante porque allí pueden manifestarse algunos tipos de alteraciones del orden cardiovascular, se pueden manifestar en el cuello. Y una de esas manifestaciones es lo que se llama la ingurgitación yugular. O sea, las venas yugulares, las yugulares se ingurgitan. ¿Por qué? Esto nos está diciendo que el paciente tiene sobrecarga de volumen. Lo más probable es que el paciente nos esté haciendo una insuficiencia cardíaca, aumenta la presión venosa central y entonces estas venas yugulares se ingurgitan. Normalmente, o sea, si una persona está reclinada, o sea, está acostada en la cama, esas venas se ven algo ingurgitadas, pero más o menos llegando hasta aquí, hasta la mitad, pero no llegan hasta acá, hasta la base del maxilar. O sea, la vena no llega hasta acá arriba, la ingurgitación, cómo se llena la vena. ¿Cómo probamos nosotros eso? Muy sencillo. Le decimos al paciente que inspire, que haga una inspiración, ¿sí? Se produce una presión negativa aquí en el tórax y estas venas se colapsan, o sea, ya dejan de estar ingurgitadas. Y si le decimos al paciente que expire o que tosa o que puje, ellas se llenan, pero lógicamente si al paciente nosotros le decimos que inspire y estas venas siguen ingurgitadas, siguen llenas de sangre, esto quiere decir que el paciente sí está teniendo una sobrecarga de volumen, una presión venosa central aumentada, o sea, está manejando mal los líquidos, puede ser por una insuficiencia ventricular. Entonces, esto es un signo ahora les voy a explicar con mayor detención cómo nosotros determinaríamos ese signo y cómo clasificaríamos la ingurgitación yugular. El otro es también en casos de danza o baile arterial, que nosotros observamos en el cuello que cada vez que se produce la sístole, cada vez que se contrae el ventrículo, las carótidas se inflan y otra vez regresan a lo normal. Cada vez que hay sístole, sucede esto, se hinchan las carótidas, o sea, pasa mucha sangre del ventrículo hacia las carótidas. Eso se presenta generalmente en pacientes que tienen insuficiencia de la válvula aórtica y con uno, por ejemplo, con una hipertrofia del ventrículo izquierdo, el ventrículo se contrae fuerte en un paciente, por ejemplo, hipertenso, un volumen sistólico aumentado y como la válvula aórtica, ustedes saben que la válvula aórtica es la que permite la salida de sangre, el ventrículo izquierdo está insuficiente, entonces pasa su gran cantidad de sangre aquí y esa sangre se estrella contra el lecho arterial de las carótidas y entonces se observa lo que se llama el baile arterial o danza. O sea, cada vez que hay sístole, esto se infla y el diástole otra vez se infla y se baja, se infla y se baja. Eso es característico. Ahora, en los pacientes con insuficiencia aórtica, espera un momentico que voy a conectar el portátil que lo tenía descargado ya. No me demoro nada. Listo. Entonces continuamos. Estaba hablando que acuérdense que la válvula aórtica es la que permite el paso de la sangre del ventrículo hacia la arteria aorta. Si ella está estenosada, también el ventrículo bombea más fuerte la sangre y entonces eso genera una presión en este sitio y entonces se va a observar la danza arterial y estamos solamente en inspección. Estamos observando eso que se puede presentar en inspección. Entonces aquí es para explicarle con respecto a la ingurgitación yugular. Miren ustedes que si nosotros trazamos una línea, generalmente esta línea va desde el lóbulo de la oreja, por debajo del lóbulo de la oreja,
hasta el ángulo de Luis, un poco por fuera del ángulo de Luis, esta línea aquí. Aquí tenemos el esternocleidomastoideo, y miren ustedes que nosotros podríamos clasificar esa ingurgitación cuando el paciente está sentado, semisentado a 30 grados en la almohada. Podríamos observar lo siguiente: puede haber una ingurgitación grado 1, ¿sí? O de primer grado, que la vena no llega a atravesar el esternocleidomastoideo, no lo atraviesa aquí, o sea, no atraviesa el esternocleidomastoideo todavía, solamente se queda la ingurgitación aquí. El grado 2 es cuando ya atraviesa el músculo, el esternocleidomastoideo, lo atraviesa, y grado 3 es que incluso la ingurgitación yugular llega ¿hasta dónde? Hasta la base del maxilar inferior, o sea, todo esto está ingurgitado. Esto nos está diciendo que el paciente tiene una sobrecarga de volumen, y entonces está manejando una presión venosa central aumentada, y eso se evidencia en ingurgitación yugular. Entonces, este es un hallazgo importante en el examen físico cardiovascular, y estamos hablando solamente de la inspección, estamos haciendo inspección del cuello. ¿Alguna pregunta aquí que no entendieron de esto? Jóvenes. No, señor, parece que no hay pregunta. Bueno, perfecto, continuamos. Entonces también en el examen físico cardiovascular vamos a ver, en la inspección general vamos a determinar la actitud o postura del paciente. O sea, ¿en qué posición encontramos nosotros al paciente cuando lo vamos a examinar? O incluso cuando el paciente llega a la consulta. Entonces, primero vamos a ver que el paciente puede estar en posición semisentado o sentado completamente. Este es típico del paciente que tiene disnea. El paciente no se puede acostar en decúbito supino todo, sino que tiene que levantar a la camilla o colocar almohadas aquí. Entonces, esto ya es un indicio de que nos está hablando de que el paciente tiene una disnea. Y acuérdense que entonces aparece el término de ortopnea, que es en caso cuando hay esa disnea intensa, el paciente tiene que estar haciendo ese proceso cada rato de sentándose porque se está ahogando. Entonces, eso se llama ortopnea. Ese movimiento de abajo hacia arriba es ortopnea. Otra cosa importante, miren ustedes aquí, este paciente también está con edema. Lo más probable es que esos pulmones también estén encharcados, entonces el paciente no puede acostarse. O aquí en este caso incluso tiene que sentarse en una silla de esta forma para poder respirar. O incluso siendo más grave, aparece el signo del almohadón o de Blexman, que es en el cual el paciente se va el tronco hacia adelante, el tórax, apoyando en una almohada para poder respirar. Bueno, seguimos que tengo mucha tos y por eso a veces suspendo para poder toser. También tenemos el de la plegaria mamoetana, que es característico en los niños que tienen cardiopatías congénitas, en los cuales hay comunicación interauricular o interventricular, buscan la forma de llegar a mayor oxigenación de esta forma, o también en esta, que es la de acuclillamiento, cuando tenemos que el corazón no está enviando adecuado suficiente aporte de oxígeno. Entonces el paciente acude a este tipo de postura de acuclillamiento. Otra vez, en la inspección general vamos a ver el hábito constitucional. Entonces tenemos que vamos a encontrar dentro de esa inspección, vamos a encontrar pacientes que son longilíneos, o sea que tienen el tórax largo, de aquí a acá es muy largo y angosto. Ese es el paciente longilíneo. Si a ese paciente le hacemos una radiografía, miramos que el corazón está alargado, o sea, es el famoso el corazón que cae en forma de gota, corazón alargado. Caso contrario, al paciente que es brevilíneo, en el cual el tórax es corto y es más ancho, en este pues vamos a encontrar un tórax más ancho y el corazón pues es, lógicamente la silueta cardíaca es mucho más grande, típico del paciente que es brevilíneo. También aprovechamos y miramos las características de la piel y mucosas, porque acuérdense que el paciente puede consultar por cianosis, entonces podemos observar la cianosis peribucal, o sea, esa coloración azulosa
que nos está diciendo que hay un proceso importante de oxigenación de la sangre, o puede estar con palidez. Si el paciente tiene un problema de obstrucción vascular severo, puede haber palidez, o también puede haber ictericia si el paciente, por ejemplo, tiene un problema a nivel del hígado, en la cual hay un proceso obstructivo a nivel hepático y puede el paciente presentar la coloración ictérica en la piel. Entonces, aquí es importante que ustedes tengan en cuenta que todas estas cosas tenemos que ir consignándolas y eso es lo que nosotros vamos observando con respecto a las características externas del paciente. Ya con respecto a la exploración del corazón, entonces, eso, yo bajé esta diapositiva, pero la verdad es que no me gusta mucho el término de examinación. O sea, déjenlo como examen, no se acuerden de eso de examinación. O sea, el lugar donde nosotros vamos a evaluar el paciente debe ser lo más silencioso posible. Ya ustedes saben, y lo habíamos visto en la clase pasada, que la iluminación adecuada es la luz día, y en lo posible, si no tenemos la luz día, entonces vamos a utilizar luz blanca, ya eso lo habíamos hablado. Y en general, el examen para nosotros explorar el corazón, entre otras cosas, antes que se me olvide, ya yo les mandé ahí en los contenidos, en Canva, están los videos de exploración del corazón inspección y ocultación de tórax. Ya los mandé. Aquí me estoy adelantando porque hoy estamos viendo cardiovascular, pero como la otra semana vamos a ver respiratorio, entonces para que ustedes lo tengan en cuenta, esos videos tienen que ir mirándolo. Hay 3 videos, uno de inspección de tórax y otro de ocultación de tórax, y el otro que es el de examen físico específicamente en corazón. Eso es importante que ustedes los vean para que refuercen lo que estamos hablando. Entonces, generalmente, Doctor, sí, esos videos están en archivos, ¿verdad? en archivo. Sí, ustedes lo buscan ahí y debe aparecerles a ustedes el video, ya está publicado. Yo lo publiqué hace rato. E incluso el fin de semana pasado les agregué unas cositas y se los publiqué nuevamente. Ahí están, aparecen, dice video de ocultación pulmonar, video de ocultación pulmonar, video de inspección de tórax, y aparece el video de examen físico del corazón. Ahí están, ¿oyeron? Para que lo Sí, busquen. señor. Porque es que usted, Ah, incluso usted, dime, ¿me decía algo? no, no, ya aquí estaba buscando dónde estaban, ya los encontré. Mm-hmm. Me interesa ahora mismo que revisen el del corazón, el del examen físico del corazón, lógicamente, y se pueden ir adelantando viendo lo de inspección pulmonar y ocultación pulmonar. Aunque en este de ocultación también les habla de cómo debe ocultar el tórax, entonces eso también es importante. Mejor dicho, vean los 3 videos, para no alargarles el cuento. Entonces, las 3 posiciones, miren ustedes que el paciente debe adquirir 3 posiciones que son posición supina, o sea, boca arriba, con la parte superior del tronco elevada a 30 grados. Eso es específicamente, si ustedes miran las camillas que hay allá en sala de simulación, esas camillas tienen una partecita a un extremo más elevado. Eso se hace pensando en eso, que generalmente el paciente lo vamos a colocar con una elevación entre 25 y 30 grados en la parte superior de la cabeza. Otra posición importante para la evaluación es de cúbito lateral izquierdo, o sea, del lado izquierdo. Y otra que es sentado con leve inclinación al frente. Eso es otra posición. Listo, entonces continuamos. Entonces, la inspección, ya que estamos hablando de ella, entonces vamos a hacer lo siguiente. Como yo tengo un trayecto largo hasta las casi 2 de la tarde de ir hablando, entonces uno de los compañeros me va a colaborar y leyendo y yo les explico qué va a pasar, para yo poder conservar mi voz, porque creo que al paso que voy la voy a perder. Entonces, ¿quién me colabora? ¿Quién es tan amable y me colabora? Yo, doctor. ¿Quién? Manuel. Aló. Aló, ¿me escucha?
escucho bajito, dime a ver. Leo. Sí, lee. Mira, entre otras cosas, te recomiendo, no tienes ahí nada que te haga ruido ni nada de eso, ¿verdad? No, no señor. Listo, entonces hágale, porque es que a veces están un poco de gato y unos canarios y entonces no se oye No, nada. no señor. Listo, perfecto. Inspección. Observe todos los fenómenos visibles. Coloración de la piel, arquitectura de la región, configuración externa. Mediante la inspección estática y dinámica, latidos positivos en el sentido de levantamiento o negativos en el sentido de depresión, en las regiones precordial, epigástrica y cervical. Bueno, mire. Entonces seguimos con la inspección, todo lo que es coloración, arquitectura, configuración, eso hay que describirlos, todo lo que estamos viendo en la región precordial. Y existen dos tipos de inspección, es para que les quede claro, de pronto ahí no es muy claro, yo se los voy a explicar. Existe una inspección estática. En la inspección estática es lo que es coloración de la piel, la arquitectura, configuración externa, si hay deformidades en el tórax. Eso es estática. Y la dinámica es ver qué cosas se mueven ahí, los latidos. Si hay latidos positivos, o sea que se van hacia afuera, o negativos que van en sentido contrario, o si hay depresiones, o si hay retracciones. Eso son lo que se llama inspección dinámica. Entonces, la estática solamente está problemas de forma, de arquitectura, mientras que en la inspección dinámica ya nosotros vamos a ver es si hay pulsaciones, si hay retracciones. Eso es, ¿dónde? En región precordial, epigastrio y a nivel cervical. Inspección dinámica. Permite apreciar el choque de la punta, levantamiento que experimenta la región apexiana por el empuje hacia adelante de la punta del ventrículo izquierdo durante el comienzo de la sístole cardíaca. La inspección del choque de la punta permite fijar situación o localización, forma, intensidad, extensión, frecuencia y ritmo. Bueno, perfecto. Antes voy a mostrar la gráfica para que ustedes vean cuál es el choque de punta. Entonces, como estamos hablando de inspección dinámica, aquí tenemos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto espacio intercostal izquierdo con línea medio clavicular. En ese sitio, aproximadamente aquí en este sitio, un poquito más adentro de la línea medio clavicular, vamos a encontrar el choque de punta, que es el sitio donde el corazón se contrae en el vértice del corazón y envía esa onda hacia la pared torácica y eso me genera ¿qué? Un levantamiento aquí, un pulso. Y eso se llama ¿cómo? Choque de punta. Para que desde este momento sepan qué es lo que es el choque de punta. Entonces, ahora sí, vámonos atrás. Ya habías leído eso, entonces vamos a ver con respecto a la situación del choque de punta. Situación. Quinto espacio intercostal izquierdo. Situación. Adulto, quinto espacio intercostal izquierdo. Niño, cuarto espacio intercostal izquierdo. Anciano, sexto espacio intercostal izquierdo. Sobre la línea medio clavicular, foco mitral o un poco más adentro, que abarca aproximadamente la yema de un dedo y que no debe ser mayor de 2 a 3 centímetros de diámetro. Ese choque de punta, entonces, como se ve allí, puede variar de posición. Entonces, en los niños puede ser aquí más arriba, en los adultos común y corriente normales aquí, y en los ancianos incluso podría llegar al sexto espacio intercostal. ¿Sí? Bueno, seguimos. Forma, intensidad y extensión. La intensidad del choque de la punta depende del grosor de la pared, del tamaño del corazón y de la fuerza de su contracción. Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es que el choque de punta no se va a observar de igual intensidad en las personas. Incluso, en la mayoría, espera un momentico, que esta tos me está fregando, un momentico. Decía que en algunas personas, en muchas personas no se va a observar el choque de punta.
no lo vamos a observar. ¿Por qué? Porque observar o no la forma y la intensidad y a dónde se extiende depende del grosor de la pared. Y si tenemos una persona que es muy gruesa, gorda, obesa, caramba, esta tos me tienes bien fregado. Bueno, si tenemos una persona que es obesa, que tiene un gran grosor de la pared, pues lógicamente no vamos a poder observar el choque de punta. Depende del tamaño del corazón. Generalmente en las personas que tienen hipertrofia del ventrículo izquierdo y el corazón aumenta de tamaño, se puede ver ese choque de punta. Ahora les voy a explicar en qué condiciones. Y también depende de la fuerza de contracción. Entre más fuerza de contracción tenga, entre más se contraiga fuerte el corazón, se podría ver. Pero en condiciones normales se cree que el choque de punta se ve más en personas delgadas, lógicamente. O sea que el grosor de la pared es poco. Y ahí se podría observar con mayor facilidad. Continúa. Choque de la punta. En los niños y en los jóvenes es frecuente percibir el latido cardíaco en decúbito supino, en tanto que en adultos de más de 30 años lo común es no encontrar ningún latido palpable en decúbito dorsal. Palparlo en esa posición cuando el sujeto tiene más de 30 años debe hacer sospechar alguna alteración cardíaca. Su comprobación es constante en decúbito lateral izquierdo. Doctor, tiene el micrófono apagado. No, no, ya, es que estaba aquí tomándome una pastilla. Bueno, entonces, ¿qué entendieron ustedes de esto? ¿Qué entiendes allí? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, bro. Entonces, ¿qué entiendes de esta parte? A ver, dime. Cualquiera de ustedes puede decir, o sea, ¿qué relación hay entre los niños jóvenes y en personas y en adultos mayores de 30 años? ¿Cuál es la relación ahí? Porque es importante que entiendan esto. Nada. Doctor, Sí, eh, repita tengo la una duda. O pregunta. sea que ¿Qué es lo que pasa? en decúbito lateral supino, no importa la edad, siempre se va a palpar el choque de la punta. No es en decúbito lateral supino, eso no existe. Decúbito lateral izquierdo. Eso, perdón, en decúbito lateral izquierdo. ¿Qué pasa? Ahí siempre se va a palpar el choque de la punta. O sea, Ojo, no importa la edad. una cosa es, bueno, estamos hablando de, bueno, aquí la palpación generalmente, ahora en personas muy obesas, que tienen la pared abdominal muy gruesa, no se va ni incluso a palpar. O sea que eso no es que todo el mundo se va a palpar. ¿Oyeron? Eso por un lado. Lo que están explicando aquí es que normalmente en niños y jóvenes, en decúbito supino, es frecuente percibir el latido allí, en decúbito supino. Pero ya en personas mayores de 30 años, no se encuentra ningún latido palpable si la persona está en decúbito supino. O sea que si, oiga, si encontramos un choque de punta palpable en una persona mayor de 30 años, hay que pensar en alguna patología cardíaca que puede ser una hipertrofia del ventrículo, una sobrecarga de volumen. Eso es algo que yo quería que ustedes me hicieran esa relación para ver si habían entendido. Ahora, ¿cuál sería la forma? Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿cuál sería la forma de comprobación en donde más podríamos encontrar a la palpación el choque de punta? ¿Ustedes qué me contestan? Decúbito lateral izquierdo. En decúbito lateral izquierdo. Así es, así es. Bueno, continuamos. Ya le había mostrado la imagen, entonces continúa ahí leyendo. Examen físico cardiovas. Cardiovascular. Tórax, causas de desplazamiento del choque de la punta. Cardíacas, hipertensión arterial, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Entonces,
como ya nosotros estamos hablando de choque de punta y ustedes ya saben que hablemos de un adulto común y corriente normal, ya sabemos que ese choque de punta se encuentra ahí en quinto espacio intercostal con línea medio clavicular. Entonces, como estamos hablando de eso, ya enseguida vamos a traer a colación para hacer la relación de que algunas patologías cardíacas pueden desplazar, o sea, producir un desplazamiento, y ya no lo vamos a encontrar en el sitio que normalmente lo estamos hablando desde el punto de vista anatómico, sino que ese choque de punta se va a desplazar. ¿En qué casos? Por ejemplo, en pacientes hipertensos, yo sé que ustedes se acuerdan cuando el semestre pasado hablábamos de bomba cardíaca, que cuando el paciente es hipertenso, que tiene una gran resistencia periférica, entonces el corazón tiene que hacer más fuerte para bombear la sangre, y con el tiempo ese paciente, sobre todo en hipertensos que han sido mal manejados, el corazón tiene que trabajar mucho más y llega un momento que el corazón se hipertrofia. Entonces, al hipertrofiarse el corazón, si teníamos un choque de punta, si ustedes ven esta línea, que esta es la línea medio clavicular, con quinto espacio intercostal, que sería más o menos aquí, como el corazón se hipertrofió, miren hacia dónde corrió el choque de punta, o sea que el choque de punta se desplazó hacia dónde. El lápiz ya no está aquí, sino que está acá. O sea, eso es una causa de desplazamiento. Lo mismo que el mismo caso, pero por diferente causa, en los pacientes que tienen una estenosis aórtica. Ustedes saben que los pacientes con estenosis de la válvula aórtica se dificulta la salida de sangre del ventrículo izquierdo. Ustedes saben que el ventrículo izquierdo se contrae en sístole y la sangre sale a través de la válvula aórtica. Si tenemos una estenosis de la válvula aórtica, entonces y con el tiempo esa poscarga aumentada hace que el ventrículo también se hipertrofie. Y eso me lleva a desplazamiento del choque de punta. Por ejemplo, en este caso, miren ustedes, estaba aquí, ya se desplazó para acá. Siempre hay desplazamiento del choque. O en todo lo que es miocardiopatía, ya sea hipertrófica o dilatada, que el corazón aumenta de tamaño, esto me va a hacer que esto se desplace el choque de punta en el paciente. Entonces, esas son causas en las cuales ya no vamos a encontrar el choque de punta en el quinto espacio intercostal con línea medioclavicular. Incluso se puede ir más abajo en el sexto, en una persona que no es anciana o a un curso en ancianos, y se puede ir hacia afuera, ya por fuera de la línea medioclavicular. Entonces, ¿sí quedó claro esa parte? Sí, doctor. Sí, eso sí quedó claro. Y lo demás no, porque me dices que eso sí, quiere decir que lo otro no. No, hombre, sí, sí, sí. Listo, pues continuamos. Extremidades. Examen físico cardiovascular. Extremidades. Edemas, localización y distribución. Localizado, miembros, cara, palpebral, región presacral. Generalizado, anasarca. Consistencia. Consistencia blanda como el renal o consistencia dura como el linfedema. Listo, entonces ya comenzamos a hablar de otro signo muy importante en el paciente cardiovascular y es el edema. Y por eso es que ya ustedes, cuando ya hemos visto esto, ustedes van a tener la capacidad de caracterizar un edema. Entonces, en el caso, por ejemplo, el edema lo podemos caracterizar localización y distribución. Entonces, el edema, muy sencillo, puede ser localizado si solamente se ve en cara o solamente en los párpados, ¿sí? O en la región sacra, acá antes del sacro presacral. Ya eso es localizado, pero si es en todo el cuerpo, se llama anasarca, o sea, el paciente está edematizado todo el cuerpo. Y acuérdense que hay otra cosa, que es la consistencia. El paciente puede tener una consistencia blanda, típico del paciente con insuficiencia cardíaca, que es un edema en lo cual es por extravasación de líquido, de plasma, o el paciente con insuficiencia renal, o el otro que es de duro, como por ejemplo el linfedema, que es por obstrucción de ¿qué? De los vasos linfáticos. Y yo se los mostré en la clase pasada cuando hablábamos de esa parte. Vimos cómo el edema blando, que es el de cardiovascular, deja lo que se llama fobia, que es lo que vamos a ver ahora más adelante. Pues continúa. Extremidades, edemas, intensidad, signo de la fobia o Godet de positivo a positivo, o como se Bueno, lee. lo que hay en ese caso es de una cruz a 4 cruces, dependiendo de la intensidad. Entonces vamos a hablar en una cruz que deja. Vamos a ver, dale, sigue. Fobia ligera, Bueno, un momentico, sin, antes aquí, ustedes saben lo que es fobia, ¿no? no,
Yo se lo expliqué la clase pasada, o sea, ustedes no leyeron la clase o no fueron a la clase. Acuérdense que la fobia, ¿qué es? ¿Quién me dice? No es cuando la persona tiene ese edema y se le hace como presión con el dedo y ese lugar donde se le ejerce la presión se hunde. Eso es, y queda la marca del dedo. ¿Sí? Esa Sí, es la señor. fobia. Sí, exactamente eso. Esa es la fobia. O sea, el dedo queda hundido y queda la marca. Entonces, eso lo diferencia del linfedema, que es el linfático en el cual es duro y eso no, casi que no deja fobia. Entonces, aquí vamos a clasificar el edema según la intensidad de una cruz a 4 cruces. Claro, una cruz es más leve hasta el más grave, que es 4 cruces. Pero ahora sí, la clasificación es. Sin distorsión visible, desaparece con rapidez. Eh, en segundo grado de intensidad, fobia más profunda que en primer grado, pero continúa sin haber una distorsión visible y desaparece al cabo de 10 a 15 segundos. En tercer grado, la fobia es llamativamente profunda y puede durar más de un minuto y la extremidad en declive. Está distorsionada. Aparece emboteada y tumefacta. En cuarto grado, la fobia es profunda e incluso se manifiesta de 2 a 5 minutos y la extremidad en declive está distorsionada grosamente. El edema se valora pesando al paciente diariamente, midiendo el perímetro de la región edematizada. Listo. Entonces, ¿qué vemos Doctor, aquí? una pregunta. Sí. Y en pacientes que de pronto, bueno, le están haciendo un examen físico de cardiovascular, pero él es un paciente que es deportista, pongámosle, de alto rendimiento, pero tiene algún problema de hipertensión o algo, y le ocurre un edema. Normalmente el edema siempre se siente blando, o sea, un lugar que de pronto se pone blando. Y en pacientes de pronto que físicamente están una musculatura bastante fuerte, o sea, es igual de fácil conseguirle con una persona obesa o que tenga sobrepeso. Pues de verdad que yo no alcanzo a entender mucho la pregunta, pero si es un paciente deportista de alto rendimiento, es muy raro que tenga un edema. Y el edema lo va a presentar es por un trauma, un golpe, y ese es un edema completamente diferente. Claro, Porque si el paciente es un deportista de alto rendimiento, su corazón funciona mucho mejor 3 veces que todos nosotros. Y lo mismo el riñón para ser de alto rendimiento. La única forma que encontremos un edema en ese tipo de pacientes es que tenga un trauma y eso me genere un poquito de edema, de inflamación en el sitio, pero hasta ahí, ¿oíste? perfecto. Eh, bueno, entonces ya vimos la clasificación de la intensidad que es por cruces. O sea, una cruz es más leve y 4 cruces es más severo. Y ahí ustedes saben cómo se determina eso. Ahora, también hay otra forma que incluso se puede hacer cuando el paciente está hospitalizado del edema, es verificar el peso diario. Si nosotros acumulamos más líquido, pesamos más. Entonces, si el paciente está aumentando de peso, quiere decir que está empeorando su edema. Y otro es midiendo el perímetro de la región edematizada. Por ejemplo, si está en pierna, lo que hacemos es que medimos el perímetro de la pierna diariamente. Si el perímetro de la pierna está aumentando, quiere decir que el paciente está reteniendo más líquido y o sea que está empeorando el edema. Eso es una forma importante desde el punto de vista clínico de nosotros, pues medir cómo está progresando el edema. Continúa. Nivel. El edema en miembros inferiores también se lo debe clasificar según su nivel. Grado 1 cuando el edema llega a los tobillos. Grado 2 cuando llega a un tercio medio de la pierna. Grado 3 cuando llega a la rodilla. Grado 4 cuando llega a los genitales. Entonces, aquí según el nivel, lo vamos a clasificar en grado 1 tobillo, grado 2 cuando llega a mitad de la pierna, grado 3 cuando llega a la rodilla y ya en grado 4 cuando ese edema es tan grande que llega a los genitales. Entonces, esos son los grados del edema. Entonces, yo creo que ahora ya ustedes tienen más herramientas para clasificar el edema en caso que un paciente consulte o el motivo de consulta sea por esto o durante la enfermedad actual el paciente refiera a este tipo de signos. Continuamos. Alteraciones vasculares. Varices, trombosis superficial. Trombosis venosa superficial.
trombosis venosa profunda. Bueno, entonces, y ya que estamos en extremidades, también el paciente puede tener problemas de varices, que es un problema específicamente por una insuficiencia vascular, y pueden ser varices por puede ser profunda o puede ser superficial. Generalmente el paciente con varices tiene una mala irrigación en el miembro inferior, y ustedes van a observar que el paciente generalmente tiene esta zona aquí que puede estar cianótica o puede estar enrojecida debido a una mala irrigación. Y miren la diferencia entre esta pierna y otra, que es un paciente con insuficiencia vascular. Es típico, por ejemplo, la venosa superficial generalmente es más frecuente en mujeres, en la cual toda esa cantidad de venas se ven incurgitadas en las piernas, se observan tortuosas esas venas, típico de la insuficiencia venosa superficial. Entonces todo eso hay que consignarlo en la historia clínica. Doctor, una pregunta. Claro. O sea que los edemas siempre van a ir de la parte más distal a la más principal. Porque, o sea, en los grados en los niveles, como van de grado 1 a grado 5, desde la parte más lejana a la parte más cercana, o sea, no es posible que el edema solamente se dé, por ejemplo, en el muslo. No. Y no se tenga en la pierna y en el pie. Eso es otra causa. Si es una causa cardiovascular que es por sobrecarga de volumen, acuérdense que eso comienza de las zonas de retorno venoso, de las zonas más lejanas hasta las más. Acuérdense que el edema se produce es porque hay un problema en la unión del capilar arterial con el capilar venoso. Entonces, el capilar venoso es el que recoge la sangre y la va llevando hasta que la lleva a donde, al corazón, a través de la vena cava inferior. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, si hay un problema en el cual está saliendo líquido, hay extravasación de plasma, el sistema venoso es incapaz de comenzar a reabsorber toda esa cantidad de líquido, entonces se va quedando de abajo hacia arriba, porque lógicamente nosotros tenemos un retorno venoso que va de abajo hacia arriba. Entonces, y por eso es que las zonas de declive, las más lejanas, son las que primero comienzan a tener problemas, y de ahí para adelante, si se aumenta, va generando que vaya aumentando el edema hasta que llegue hasta arriba. Eso, óigase bien, eso sí es un problema de extravasación de líquido por una sobrecarga de volumen, que puede ser porque el paciente tenga una insuficiencia renal y no pueda orinar bien y acumule líquido, o puede ser porque el paciente tenga una insuficiencia cardíaca y el corazón no pueda manejar esa cantidad de volumen y comience a acumularse ese líquido. En caso de que tú preguntas, es un paciente que tiene un edema en muslo, pero ¿qué pasa? Que en tobillo y en rodilla en ninguna parte tiene edema. Ya esa es otra causa de edema. Y después ese edema generalmente es por un trauma, o puede ser un linfedema, que es por una obstrucción del linfático. Otra cosa que ustedes deben tener en cuenta es que el edema, que es por sobrecarga de líquido, que es el que estamos hablando nosotros en un paciente, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, es un edema bilateral. O sea, el paciente, lógicamente, si va a tener un retorno venoso disminuido, lo tiene tanto del lado derecho como del lado izquierdo. En cambio, que ese edema que tú estás hablando, que es más un linfedema, que se presenta solamente en el muslo y para abajo no hay nada, y es en un solo lado, ya habría que pensar aquí en una obstrucción linfática o en un trauma, un golpe. Creo que te quedó claro, ¿no? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, listo. Vamos a seguir aquí. Bueno, entonces pasamos a palpación. Palpación. Palpe toda el área precordial con la palma de la mano. La punta, la región sifoidea y sus cercanías. La base a ambos lados del esternón. La palpación debe realizarse en distintas posiciones: decúbito supino, sentado, decúbito lateral izquierdo, sentado con ligera inclinación hacia la izquierda, decúbito ventral. La palma de la mano es más sensible a la vibración. La punta de los dedos es más sensible a las pulsaciones, como el choque de la punta. Listo. Entonces aquí ya estamos hablando de cómo vamos a palparle al área cardíaca. Entonces, dice, se palpa la punta, la región sifoidea y la base a ambos lados del esternón, pero eso es con dibujos que ustedes, pues lógicamente con dibujos que pueden ver mejor. Entonces, aquí se ve mejor. Entonces, vamos a palpar. Miren ustedes, dice, con la mano abierta podemos palpar mejor que las vibraciones, y con la punta del dedo podemos palpar ¿qué? Las pulsaciones. Lógicamente. Entonces, acuérdense
que cuando nosotros palpamos aquí pueden haber vibraciones que se presentan de pronto el paciente tenga una estenosis de la válvula aórtica o de la pulmonar, y entonces cuando hay estenosis eso se genera una vibración. Eso vamos a ver más adelante, lo que se llama el frémito, que es como cuando uno le coloca la mano al bafle de un equipo de sonido que esté sonando, entonces usted siente esa vibración. Eso lo producen ruidos agregados en la zona cardíaca, entonces eso se llama frémito. Eso lo determinamos mejor como con la palma de la mano. Pero si usted va a palpar ya directamente una pulsación, coloca la punta del dedo para determinar si hay alguna pulsación. Entonces, cogemos el área de la punta. Acuérdense que el corazón es un cono invertido en el cual tiene una base ancha acá arriba y tiene acá un vértice. Es así como un cono invertido que va en esta forma. Entonces comenzamos desde la punta. Miren, aquí también estamos evaluando la punta y aquí vamos evaluando la base. Esta sería la base, la parte superior, que es la más ancha del corazón. Al lado del esternón, del lado izquierdo y del lado derecho del esternón, tenemos que evaluar de ambos lados. Entonces, por eso es que acá dice, y también en la región del apéndice sifoide, tanto de un lado como del otro lado, ahí estamos evaluando el corazón. Entonces, por eso es que dice punta, región sifoidea y la base, a ambos lados del esternón. Entonces, Doctor, una sí. pregunta. Y en mujeres de pronto que son de senos grandes. Sí, ahí es un poquito más difícil, pero sí podríamos palpar la parte por encima del seno, que es la parte de la base, a ambos lados del esternón derecho e izquierdo, y nos vamos por debajo del seno y ahí vamos a palpar, en ese caso, la punta, que pues, generalmente está en el quinto espacio intercostal. Se levanta el seno, nos introducimos en el borde entre el seno y la piel y ahí tocamos y vamos a encontrar en ese caso la punta del corazón. Esto es más difícil en mujeres que son obesas o que tienen unos senos demasiado grandes, entonces ahí la situación se torna un poco más difícil. Ahora, si es difícil estando ella en decúbito supino, entonces podríamos buscar para escucharme, para palpar mejor. Acuérdense que hay una posición que se llama el decúbito lateral izquierdo. Entonces, por eso es que si en decúbito supino o sentado no encontramos, por ejemplo, el choque de punta a la palpación, o otro tipo de vibraciones, entonces le decimos al paciente que se coloque en decúbito lateral izquierdo, como dice allí, o sentado y que se incline un poquito hacia la izquierda para poder palpar mejor. Ese decúbito ventral ya no lo utilizamos, o sea, es que en este caso es el paciente que está acostado boca abajo, decúbito ventral. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, doctor. Continúa. Bueno, esto es repetición, pero es importante, es lo mismo. Palpación. La palma de la mano es más sensible a la vibración. La punta de los dedos es más sensible a las pulsaciones, como el choque de la punta. Palpe toda el área precordial con la palma de la mano. La punta, la región sifoidea y sus cercanías. La base a ambos lados del esternón. Listo, es lo que habíamos hablado ahora, igualitico. No le quité nada. Y esto es lo que habíamos visto, cómo se palpa la punta, aquí sería parte de la punta, lo mismo que acá. Ven ustedes que aquí estamos variando el paciente, aquí lo tenemos en decúbito lateral izquierdo. Si nosotros de pronto en este momento en decúbito supino no pudimos palpar o es muy difícil la palpación, no alcanzamos a palpar la punta, entonces le decimos al paciente que se coloque de esta forma en decúbito lateral izquierdo y aquí vamos a palpar de mejor manera. Aquí estamos común y corriente, el paciente sentado, vamos palpando la zona buscando el choque de punta. Ahí en este caso, si vamos a buscar la pulsación del choque de punta, acuérdense que se utiliza, es mucho mejor, se utiliza la punta de los dedos. Bueno, continuamos. Percusión. Dar golpes repetidos para captar la densidad de los tejidos. El área cardíaca es difícil de delimitar y actualmente no se utiliza la percusión para evaluar las dimensiones del corazón, habiendo sido superada por los estudios por imagen. Bueno, traje a propósito, acuérdense que nosotros en la clase pasada vimos la percusión como una maniobra básica de exploración. Traje a propósito esto porque en la literatura donde estaba buscando apareció esta joya aquí. O sea que es difícil de delimitar, pero se puede delimitar. Y nosotros que estamos en un país tercermundista, nosotros los médicos debemos tener la capacidad de hacer las maniobras básicas de exploración, sobre todo si usted tiene un paciente en un sitio lejano,
en donde no vamos a tener a la mano hacerle un ecocardiograma al paciente ni nada de esto. Incluso acá en Montería también a veces es difícil por la orden de la GPS. Entonces usted tiene una herramienta importante que es la percusión para usted delimitar, por ejemplo, el área cardíaca. Si está dentro de lo normal o el paciente tiene agrandado el corazón o tiene un derrame. Entonces, la percusión, como ustedes ya habían visto, se realiza en la parte anterior y posterior del tórax. Acuérdense que siempre el dedo plexímetro debe ir a lo largo del espacio intercostal para ahí poder percutir. Hasta este momento es importante aclararles a ustedes que después de la clavícula tenemos el primer espacio y segundo espacio intercostal. Y como les dije yo en la clase pasada, ahí siempre vamos a encontrar un sonido timpánico porque estamos incidiendo directamente sobre el pulmón. Pero ya del tercer espacio intercostal hasta el quinto espacio intercostal vamos a encontrar tercero, cuarto, quinto y a veces hasta el sexto. De aquí, tercero, cuarto y quinto, vamos a encontrar entonces un sonido que es mate. Y es un sonido mate porque, lógicamente, aquí está ¿qué? Está el corazón, y el corazón es un órgano sólido que me va a producir un sonido mate, aunque yo esté percutiendo en el espacio intercostal, me va a producir un sonido mate. Y entonces, de esa forma, nosotros podemos delimitar hasta dónde llega la silueta cardíaca. Ahora, si nos vamos para este lado, llega un momento en que ya desaparece el sonido mate porque ya salimos del corazón. O si nos vamos de este lado también, entonces ahí nosotros podemos delimitar la silueta cardíaca. Anomalías de la percusión. Extensión de la matidez cardíaca. Puede ser a la izquierda a nivel del cuarto o quinto espacio. Para comprobar se observa el comportamiento del choque de puntos. Bueno, espera un momentito. Vamos a explicarle esto ya en tiempo real para que me entiendan mejor. Entonces ya ustedes saben que el corazón tiene un área donde se percute y es mate, debido a que ahí se encuentra el corazón, que es un órgano sólido. Pero entonces vamos a ver de situaciones en las cuales se extiende la matidez, o incluso vamos a encontrar desaparición de la matidez, o que la matidez en el primero o segundo espacio intercostal, donde normalmente es timpánico, vamos a encontrar matidez. Entonces vamos a analizar el primer caso. Extensión de la matidez, o sea que se va izquierda a nivel del cuarto o quinto espacio, o sea, se extiende hacia la izquierda. Se extiende hasta la izquierda. Entonces, ¿en qué caso se extiende a la izquierda? Un momentico. Miren ustedes, desplazamiento hacia abajo y afuera cuando hay agrandamiento cardíaco. Entonces, si el corazón crece de tamaño, aquí, ya llega un momento en que como el corazón creció hasta acá, la matidez de la silueta cardíaca que era hasta aquí se va más abajo o incluso se va más hacia afuera, hacia la izquierda. Entonces, eso es lo que se llama extensión de la matidez porque hubo un agrandamiento del corazón. Sí, entonces fíjense ustedes lo importante que es esto. Entonces, seguimos acá. O puede ser por un derrame pericardio. O sea, ustedes saben que el pericardio es la capa que recubre el corazón. El pericardio puede tener un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso, entonces se produce derrame de líquido del pericardio y entonces ese líquido puede correr hacia acá. Y entonces ahí en ese caso, ¿qué va a suceder? En ese caso se va a producir extensión de esa matidez. En este caso asciende y queda bien adentro, o sea que en este caso, si hay derrame pericárdico, va a ascender para acá porque hay líquido aquí y se va más hacia acá adentro. En caso ya esa matidez se extiende hacia acá y se extiende porque ahí hay líquido por medio y cuando nosotros percutimos sobre líquido va a haber un sonido mate. O sea, en esos casos se puede extender la matidez. Ahora, aquí dice matidez en el primero o segundo espacio intercostal. Entonces, acuérdense que yo les dije que en el primero y segundo espacio intercostal izquierdo no vamos a encontrar un sonido mate, sino un sonido ¿qué? Jóvenes. Timpánico. Timpánico, muy bien. Entonces, eso es lo normal. Pero, si ustedes miran aquí, dice matidez en el primer y segundo espacio. O sea que
En este sitio ya no vamos a encontrar un sonido timpánico sino mate debido a algo que se atraviesa ahí, que puede ser ¿qué? Un aneurisma de la aorta. Este aneurisma se atraviesa en este sitio por dentro y lógicamente nos va a generar que no se produzca ese sonido timpánico que nosotros tenemos normalmente. O cuando desaparece el sonido timpánico en el primer y segundo espacio puede ser por una neumonía. Si el paciente tiene una neumonía en el vértice del pulmón, es una colección con pus, entonces lógicamente que ya se pierde el timpanismo en esta zona. Y el otro es que desaparezca la matidez cardíaca. O sea, supongamos que nosotros vamos a hacer aquí donde normalmente debe ser mate y comienza a aparecer timpánico. ¿En qué caso? Cuando el pulmón está sobredistendido por aire. Típico del paciente con enfisema pulmonar. Usted sabe que el paciente con enfisema pulmonar tiene un problema gravísimo en el intercambio gaseoso. Entonces el paciente respira el aire, pero ese oxígeno no entra al intercambio y se queda en el pulmón. Entonces el pulmón está hiperinsuflado. Entonces, en esos casos, cuando el paciente tiene enfisema, también podría desaparecer aquí el sonido, la matidez del corazón, porque se atraviesa el pulmón con esa gran cantidad de aire y entonces aquí se podría percutir timpánico donde normalmente debe ser mate. ¿Sí entendieron esto? Sí, doctor. Sí, doctor. Esto es, una cosa es decirlo y entenderlo y otra cosa es que ustedes tienen que practicar. Como les dije yo, en la casa ahora que están con un familiar, comienzan a percutir, comienzan desde acá arriba, comienzan desde aquí, primer espacio, segundo espacio, ustedes ven la diferencia. Si colocan el dedo bien en todo el espacio intercostal y ustedes percuten, van a encontrar que es un sonido más alto, más timpánico. Y en la medida que van bajando para acá, comienza a desaparecer ya. En ese momento comienza a desaparecer el timpanismo y aparece la matidez. Entonces, lo importante es que ustedes practiquen en delimitar esto, porque esto es fundamental. Puede ayudar a un diagnóstico rápido antes de esperar un examen de laboratorio. Bueno, continúa. Auscultación. Debe realizarse en 4 focos principales de auscultación: tricuspidio, mitral, pulmonar y aórtico. Focos adicionales del precordio: segundo foco aórtico o quinto foco de auscultación y mesocardio. Base del cuello, área esternoclavicular, no se alcanza, región epigástrica. Región epigástrica, muy bien. Entonces, clásicamente, las áreas básicas de exploración son los 4 focos que nosotros conocemos: foco aórtico, pulmonar, tricuspidio y mitral. Además de eso, se van a palpar en la base del cuello, y nosotros vamos a explicarle por qué en la base del cuello, en el área esternoclavicular y en la región epigástrica, y eso está mejor explicado acá. Entonces, miren todas las zonas aquí, los punticos que ustedes ven aquí, puntos azules, más azules, son las zonas donde se debe ocultar el corazón, pero vamos a hablar de las más importantes. Entonces, tenemos el área aórtica, el área pulmonar, el área tricuspidia y el área mitral. Pero además de eso tenemos el área epigástrica, porque aquí también se pueden irradiar, sobre todo soplos, se pueden irradiar al área epigástrica, y la otra área que también es el área esternoclavicular, o sea, entre las dos clavículas en la región de externo. Aquí tenemos la línea medio clavicular, línea medio externa, y aquí la línea medio clavicular. Si ustedes miran, es importante porque estos son los focos donde usted en forma sistemática siempre va a ocultar el paciente cuando esté haciendo una ocultación cardíaca. Y el otro que se me olvidaba era el base del cuello. Yo no sé si ustedes recuerdan en el semestre pasado cuando vimos ruidos cardíacos y pulmonares, cuando hablamos de los soplos, hay un soplo que produce irradiación al cuello. ¿Cuál es ese soplo? Y que era clave para ustedes hacer el diagnóstico. No es el de estenosis. Regurgitación aórtica. ¿Cómo? Regurgitación aórtica. No, señor. Profe, no es de estenosis, que, o sea, ¿Estenosis qué? aórtica, Exactamente. se debe tomar el pulso carotidio. Sí, en estenosis aórtica, acuérdense que la estenosis aórtica es un soplo, y si la estenosis es severa, grado 3 a 4, es un soplo rudo, fuerte, y ustedes la clave la tenían.
ustedes tenían duda, oían el soplo, pero no estaba claro, ustedes se iban con el fonendo al cuello y si el soplo se irradiaba al cuello, ya ustedes de papayita decían, eso es una estenosis aórtica, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ya se lo olvidó el semestre pasado. Jóvenes, ¿qué pasó? Se fue la señal. Se escucha. Sí se ¿Aló? escucha. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, sí se escucha, Sí, profe. doctor. Sí, porque es que yo les pregunto y no me contestan, entonces yo creo que es que no me están oyendo. Bueno, entonces seguimos. Léete aquí para repasar las áreas de los focos precordiales, los más importantes. El foco aórtico localizado en el segundo espacio intercostal derecho al lado del borde derecho del esternón. El foco pulmonar localizado exactamente al lado del borde izquierdo del esternón en el segundo espacio intercostal izquierdo. El foco tricuspidio localizado en un área de aproximadamente de 3 a 4 centímetros a la izquierda del esternón en su parte inferior, a la altura de la quinta articulación condrocostal izquierda. El foco mitral o apical situado en el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea medio clavicular. Listo. Entonces, aquí lo importante es que a veces hay un poquito de confusión es con respecto al foco tricuspidio y el mitral. Acuérdense que el foco tricuspidio se encuentra en la articulación, en la quinta articulación condoesternal y es más hacia la línea external. Mientras que el mitral o apical no se encuentra en la quinta articulación, sino en el quinto espacio, pero más hacia la línea medioclavicular. Entonces, yo creo que donde está el dibujo aquí. Entonces, si ustedes ven, este sería el área tricuspidia. Miren ustedes que el tricuspidio se encuentra en la articulación, en la quinta articulación, mientras que el mitral o apical se encuentra, ¿es dónde? Se encuentra es en el espacio. Entonces, el tricuspidio se encuentra en la articulación más hacia la línea medio external o casi que en la parte media, mejor dicho, el foco tricuspidio se encuentra en la articulación, en la quinta articulación, entre la línea medio external y la línea medio clavicular. Mientras que el foco mitral o apical se encuentra en el quinto espacio intercostal, es directamente al lado, relacionándose con la línea medio clavicular. Ya ahí sí, los otros no, el aórtico y el pulmonar saben que es más fácil porque se encuentra en el segundo espacio con línea parasternal derecha y el segundo espacio con línea parasternal izquierda. Y ahí tienen todo ya ubicado los focos. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? Yo creo que a estas alturas ya no la hay, ¿eh? No, señor. Todo claro. No, no hay duda. Listo, así me gusta. Bueno, aquí están todos. Entonces, fíjense ustedes que tenemos la base acá y los focos de base son el aórtico y el pulmonar, son los focos de base, la base del corazón, y el vértice que está acá. Y tenemos el tricuspidio que aquí se me antoja que está muy hacia acá, sería un poco más acá, porque casi que ustedes miran el foco tricuspidio en este dibujo, lo ponen casi que hacia el lado derecho. Entonces, aquí se ve mucho mejor. Los focos de base del corazón son el aórtico y el pulmonar, y los del vértice son el tricuspidio y el mitral. Entonces, ahora más adelante, cuando yo les diga dónde se oye mejor lo de base, ustedes saben que los focos de base son de las válvulas aórtica y pulmonar, ¿sí? Y la válvula aórtica y pulmonar, el sonido de allí de ellas se produce cuando ya se cierran, ¿sí? Y la aórtica y pulmonar se cierran cuando empieza ¿qué? Y la tricuspidia y la mitral se cierran cuando empieza ¿qué? Eso deben ya ustedes saberlo. Entonces, por ejemplo, la tricuspidia, foco tricuspidio y mitral se produce con el cierre de la válvula tricuspidia y mitral y ahí empieza la sístole. O sea que el foco tricuspidio y mitral se cierran e inmediatamente empieza la sístole. Mientras que el foco aórtico y pulmonar, cuando ellos se cierran, empieza la diástole y el corazón comienza a llenarse. Entonces, eso lo vamos a ver cuando hablemos ahora del primer ruido y segundo ruido. Entonces, continúa a ver. Auscultación sistémica. Con la Sistemática. persona en supino.
Proceda sistemáticamente de un foco al siguiente. Ausculte cada área usando el diafragma para detectar los sonidos más agudos, como el primer ruido, el segundo ruido, y use la campana para detectar los sonidos más graves, como el tercero y cuarto ruido. Ausculte la base del corazón con la persona sentada inclinada hacia adelante. Evalúe el ápex con la persona en decúbito lateral izquierdo. Escuche durante varios ciclos cardíacos en cada foco auscultatorio. Bueno, miren. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Importante que ustedes en forma sistemática pasen de un foco a otro, de un foco al siguiente. ¿Qué van a escuchar ahí? El primer ruido. Ahora vamos a hablar del primer ruido y del segundo ruido, y en casos de que sea algún paciente que tenga alguna sobrecarga ventricular o ya sea algo patológico, vamos a escuchar un tercero e incluso un cuarto ruido, pero normalmente en un paciente vamos a escuchar el primero y segundo ruidos. Si ustedes quieren escuchar mejor los focos de la base, que en este caso es el aórtico y el pulmonar, hay una maniobra para escuchar mejor estos focos de la base, que es que usted le dice al paciente sentado que se incline hacia adelante. O sea, cuando esté sentado le dice que se vaya un poco adelante y usted oculta los focos de la base, o sea, de la parte más ancha arriba de ese cono, que son el foco aórtico y el pulmonar. En caso de que usted vaya a evaluar el foco tricuspidio y mitral, que son los focos del ápex, usted lo evalúa en decúbito lateral izquierdo. Y eso es lo que está haciendo aquí. Y lo importante es que usted ausculte, usted que está iniciando en estas lides de auscultación, lo haga durante varios ciclos cardíacos. Usted llega al foco aórtico y lo escucha varios ciclos, va al pulmonar y así va escuchando para usted ir familiarizando el sonido. Continúa. Determine el ritmo y la frecuencia cardíaca. El ritmo habitualmente será regular. Puede variar en niños y adultos jóvenes, en los que se puede apreciar un ritmo irregular que varía con la respiración. Durante la inspiración, el retorno venoso es mayor y la frecuencia puede aumentar para compensar el mayor volumen de sangre, mientras que en la expiración la frecuencia disminuye. Bueno, aquí lo que está diciendo es que el ritmo normalmente es regular y se puede presentar lo que se llama una arritmia respiratoria. ¿En qué consiste la arritmia respiratoria? Que eso es más frecuente que se oculte en niños y adultos jóvenes. Es que usted está ocultando a la persona. Supongamos que usted está en el foco aórtico y está ocultando y usted miró que la persona tenía una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto. Listo. Entonces usted ahora le dice a la persona que tome una inspiración profunda y la sostenga. Al hacer la inspiración y sostenerla, ¿qué sucede? Que eso genera como una bomba de succión a la caja torácica y esto hace que aumente el retorno venoso. O sea que al hacer una inspiración profunda, el retorno venoso aumenta y esto hace que llegue mayor cantidad de sangre al corazón. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el corazón? Entonces aumenta la frecuencia cardíaca para compensar ese mayor volumen de sangre. En el momento que usted diga al paciente que expire, inmediatamente otra vez la frecuencia cardíaca llega a su valor que estaba inicialmente. Y eso es lo que se llama arritmia respiratoria. Eso se puede evidenciar más en personas jóvenes, adultos jóvenes y en niños. Usted lo puede practicar con una persona joven, comienza a ocultar, toma la frecuencia cardíaca, después le dice que inspire profundo, usted continúa ahí en ese foco y usted va a ver que ya la frecuencia cardíaca va a aumentar un poco y eso se llama arritmia respiratoria. No creo que haya ningún problema con esto. Lo entendieron bien, ¿no? Sí, doctor. Continúa, la frecuencia cardíaca. Se determina contando los latidos en un minuto completo, con un reloj que marque los segundos, mientras se ausculta. La frecuencia normal de reposo es de 60 a 100 latidos por minuto, pero puede ser menor en personas en buenas condiciones físicas. Aquí lo importante es que ustedes entiendan que mínimo se debe hacer un minuto. ¿Por qué? Porque hay gente para ganar tiempo que hace en 15 segundos y lo multiplica por 4 y él aduce que esa es la frecuencia cardíaca. Pero si esa persona tiene un trastorno del ritmo o tiene una arritmia en un momento, usted está perdiendo 45 segundos de ocultación en los cuales usted no sabe qué pasó. Entonces, por eso es que se recomienda que usted haga
tome la frecuencia cardíaca en un minuto y los cuente en un minuto cuántos latidos tiene, que debe estar entre 60 y 100 latidos por minuto. Bueno, continuamos. Y estos materiales ya, con los que vieron conmigo el semestre pasado, ya vimos esta parte de los ruidos cardíacos, pero continuamos a ver para repasar. Identifique los ruidos cardíacos en cada foco. El primer ruido cardíaco es de tono ligeramente bajo y tiene una duración algo mayor que el segundo ruido, 0,14 segundos. Su onomatopeya es DUM. En la práctica, el ruido cardíaco 1 representa el cierre de las válvulas mitral y tricuspidia y marca el inicio de la sístole ventricular. El silencio que media entre el primero y el segundo ruido, o pequeño silencio, es un espacio sistólico, de manera que todo ruido sobreañadido tendrá esta connotación hemodinámica, es decir, sería sistólico. Entonces ya ustedes saben que cuando se cierra la válvula tricuspidia y mitral se produce el primer ruido, y eso es lo que nosotros escuchamos cuando usted oculta cualquiera de los focos eso. Ese es el primer ruido, y el primer ruido marca ese llamado el silencio, ese primero silencio o pequeño silencio que está entre el primero y segundo ruido. Eso quiere decir que todos los ruidos agregados que usted escuche entre el primer y segundo ruido, o sea, en ese pequeño silencio, es un fenómeno que ocurre en sístole. Para que nos metamos en encuentro, todo lo que está entre el primer y segundo ruido son fenómenos que ocurren en sístole, son sistólicos. ¿Continúa? Segundo ruido. El segundo ruido cardíaco es de tono ligeramente más alto y es más corto, 0,11 segundos. Su onomatopeya es LOP. Tiene mayor intensidad en los focos de la base. El factor determinante del segundo ruido cardíaco es el cierre simultáneo de las válvulas sigmoideas aórticas y pulmonares e inicio de la diástole ventricular. El silencio que media entre este ruido y el primer ruido del siguiente ciclo cardíaco representa un espacio diastólico y todo fenómeno que ocurra en este periodo será diastólico. Entonces, ahora tenemos el segundo ruido. El segundo ruido obedece al cierre ya de las válvulas aórticas y pulmonar y comienza la diástole. O sea que todo lo que ocurre entre el segundo ruido y nuevamente el primer ruido es un fenómeno netamente diastólico, y eso es importante para que ustedes aprendan a ubicar si es un soplo, es sistólico o es diastólico, porque eso es importante. Acuérdense que todo lo que ocurre entre el primer y segundo ruido es sistólico. Y lo que ocurre entre el segundo ruido y nuevamente el primero, o sea, que es un silencio un poco más largo, es un fenómeno netamente diastólico. Continúa. Tercer ruido. Se produce poco después del segundo ruido, de 0,13 a 0,18 segundos. Se cree tiene origen en las vibraciones de la pared ventricular. Por su poca intensidad y tono bajo no se escucha comúnmente. En niños y jóvenes se ausculta con cierta frecuencia al nivel de la punta. Suele desaparecer después de los 25 años de edad. Cuando aparece en edades más tardías siempre es patológico, y en este caso indica la existencia de una insuficiencia ventricular, sobrecarga de volumen. Es un sonido que se escucha muy poco. Acuérdense que en niños y jóvenes cierta frecuencia se escucha en el foco, en los focos de la punta, o sea, en el foco aórtico o pulmonar se escucha allí, pero cuando aparece ya en edades más tardías, después de los 30 años, entonces después de los 25 años, ya a los 30 quiere decir que hay una vibración de la pared ventricular debido a una insuficiencia del ventrículo, o sea, lo que se llama sobrecarga de volumen, pero en niños y jóvenes puede ser normal. Y ya el cuarto ruido siempre es patológico, no vamos a profundizar en él, pero un cuarto ruido ya siempre es patológico. Bueno, continuamos. No carga la... ya. Identifique la presencia de soplos, describa sus características. Son los ruidos que aparecen en relación con el ciclo cardíaco en la región precordial, su vecindad, con características acústicas que han sido comparados al ruido de un fuelle al avivar el fuego. Los soplos en su mayoría son producidos por un flujo turbulento.
La aparición y el grado de la turbulencia depende de la velocidad y viscosidad de la sangre y del tipo y configuración del obstáculo que surja en la corriente sanguínea. Entonces, para no alargar el cuento, el soplo no es más que un fenómeno de turbulencia, debido a que hay algún trastorno en el paso de la sangre de una cavidad a otra. Acuérdense que el paso de sangre de una cavidad a otra está determinado por unas válvulas. Entonces, la válvula puede estar estenosada, eso altera el paso de la sangre y produce turbulencia. Pero también la válvula puede estar insuficiente, entonces la sangre se devuelve y también produce turbulencia. Entonces, eso es lo que me genera el soplo, es la turbulencia de la sangre al pasar de una cámara a otra. Entonces, continúa. Criterios para describir los soplos: intensidad, tono, timbre, momento de la revolución cardíaca en que se produce, duración, sitio en que se oyen con más intensidad, propagación o irradiación, modificaciones que experimentan los soplos bajo la influencia de la respiración, del esfuerzo muscular, de los cambios de posición y del tratamiento. Aquí entonces, cuando ya nosotros vamos a describir los soplos, importante es la intensidad, que vamos a hablar ahora de ella. Otra cosa importante es el momento en que ocurre, si es en sístole, o sea, cuando ustedes determinan un soplo, primero determina la intensidad, que va en grados de 1 a 6, ahora lo vamos a ver. Segundo, momentos de la revolución cardíaca en que se presentan, o sea, ¿se producen en sístole o se producen en diástole? ¿Cuánto dura? Bueno, eso vamos a ver con respecto a la duración en cuanto al primer silencio o al segundo silencio, cuánto duran en ese espacio. Pero también ustedes tienen que determinar el sitio en que se oyen más con más intensidad, se oyen más en el foco aórtico, en el pulmonar, en el tricuspidio o en el mitral. También hacia dónde se irradia o se propaga, porque puede que se propaguen hacia dónde, hacia la región epigástrica, hacia la región externo-clavicular, o incluso se irradian al cuello, eso es donde se irradia. Entonces esos son los componentes más importantes que nosotros debemos tener en los soplos. Entonces miren ustedes aquí en esta gráfica, hablando de la intensidad de los soplos pueden ir de grado 1 hasta grado 6. Hablando ya del soplo grado 1, que es un soplo que es muy difícil de ocultar, eso se deja para oídos expertos, personas que pueden tener una capacidad alta de ocultar, que tienen mucha experiencia y pueden ocultar este tipo de soplo, pasando al 2, que es débil, 3, que es ya moderado, la mayoría de la gente lo escucha, y ya un grado 4, que es el que se escucha muy fácilmente, y ese grado 4 tiene algo importante, que ya es un soplo de lo fuerte que es que deja frémito. Entonces vuelvo y hablo del frémito. ¿El frémito qué es? El frémito es esa vibración que se produce en la pared del tórax cuando se produce turbulencia y pasa la sangre a través de una válvula que puede estar estenosada. Entonces ya un soplo grado 4 me produce esa vibración en la pared si usted toca al paciente con la palma de la mano. En grado 5 pues ya es muy fuerte y con frémito, y en grado 6 es que usted no tiene necesidad de colocar el fonendo, sino que ya usted escucha, sin colocar el fonendo, escucha el soplo en el paciente en la pared tórax y lógicamente con frémito. Continúa. Forma en que un soplo pasa de la intensidad mínima a la máxima o viceversa. A, increciendo o creciente. B, decrecendo. C, increcendo, decrecendo o romboidal o en diamante. Cuando el soplo es creciente hasta alcanzar su intensidad máxima y después decrece progresivamente hasta desaparecer. Listo, entonces eso lo vamos a ver ahora en las gráficas. Un soplo increciendo o creciente es que dentro de ese espacio, primer ruido, entre el primer y segundo ruido, entre el segundo y nuevamente el primero, él empieza fuerte y va decreciendo. O decreciendo quiere decir, increciendo es que va creciendo, o sea, comienza bajito y cuando termina se oye duro. O decreciendo es todo lo contrario, comienza fuerte y va bajando durante ese espacio. Y el increciendo, decreciendo es que comienza suavecito, aumenta a la mitad entre el primer y segundo ruido y luego baja. O sea, se escucha más en la mitad. Eso lo vamos a ver ahora, es el famoso romboidal. Es un tono que es alto o agudo, o puede ser un tono grave. Timbre, bueno, aquí en el timbre quiero hacer claridad de que el timbre solamente para el nivel que estamos manejando acá con ustedes, para no embolatarlos tanto. Los dos timbres que más o menos ustedes tendrían que diferenciar un soplo es el suave o aspirativo, que es el mismo soplante, y el rasposo áspero.
El suave o aspirativo soplante, que es ese, hace que... Eso es un soplo que es característico de la ingurgitación, o sea, cuando la sangre se devuelve en una válvula que es insuficiente. Y el rasposo áspero, que ese soplo áspero o rasposo es típico de cuando hay una estenosis. Cuando hay una estenosis. Entonces, ese es el áspero o rasposo, porque la válvula está estenosada y esa turbulencia de la sangre en ese sitio me va a producir ese tipo de sonido. Sigue bien. Tiempo en que ocurren. Se refiere al momento de la revolución cardíaca en que se produce. ¿Ocurre en la sístole, en la diástole o es en sisto diastólico? Los soplos diastólicos siempre son producidos por lesión orgánica del aparato valvular. Los soplos sistólicos pueden ser orgánicos o funcionales. Entonces, esa es otra cosa, el tiempo en que ocurre. Eso es importante que ustedes aprendan a determinar esto. ¿Ocurre en sístole, o sea, ocurre entre el primer y segundo ruido? ¿O es un soplo diastólico que ocurre entre el segundo y nuevamente el primer ruido? O sea, entre el primer pequeño silencio y el segundo silencio. Ahí eso sí ustedes deben tener la capacidad de determinarlo. Y otra cosa es que los diastólicos siempre son por lesión orgánica del aparato valvular, o sea que siempre que hay un soplo diastólico es porque la válvula está dañada, ya sea para, en el caso por ejemplo de la válvula mitral, si está estenosada, entonces lógicamente que para pasar la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, como la válvula está estenosada, me produce un soplo diastólico y es por daño valvular. Porque los sistólicos también pueden ser orgánicos, daño valvular, pero también pueden ser funcionales. Por ejemplo, el sistólico puede ser funcional cuando hay un aumento de una sobrecarga de volumen, hay un aumento de volumen, y entonces el corazón bombea mayor cantidad de volumen sistólico y me podría producir un soplo sistólico, pero sin haber daño valvular. En el momento en que se corrija ese problema funcional, entonces ya va a desaparecer el soplo. Es típico de los recién nacidos o los niños en los primeros años de vida, que uno los oculta y encuentra un soplo sistólico, pero si uno hace un ecocardiograma no encuentra ninguna lesión valvular. Y ese soplo luego va a desaparecer, es el famoso soplo inocente o soplo funcional que se presenta en estas edades. Ya esto lo vamos a ver, pero mejor en dibujos, aquí. Entonces, aquí tenemos válvula mitral y tricúspide, y aquí la aórtica y la pulmonar. Y este sería, todo esto que hay aquí es en sístole, o sea, esto es sistólico. Entonces, ¿qué ocurre? Si el soplo se oye con respecto a la duración en todo el trayecto del primer silencio, entre el primero y segundo ruido, es un soplo pansistólico, también llamado holosistólico. ¿Sí? Si el soplo es el famoso increscendo, decrescendo, o sea, él no se oye al principio, comienza a aumentar, en la mitad es su máxima expresión y luego disminuye, es un soplo sistólico eyectivo, típico del paciente con estenosis aórtica. El soplo de estenosis aórtica es un soplo así, llamado también soplo en diamante o romboidal, increscendo, decrescendo, y es sistólico. O puede que ocurra solamente al principio de la sístole protodiasistólico o ocurra al final de la sístole telesistólico. Entonces, es en el momento en que ocurren en la sístole, ya ustedes van todo en la mitad, al principio o al final, es que se oye. Y con respecto al diastólico, entonces tenemos el que está entre el segundo ruido y nuevamente el primer ruido. Entonces, aquí tenemos el protodiastólico, que es al principio, mesodiastólico en la mitad, telediastólico al final, y puede ser un soplo continuo si hay un problema tanto a nivel de sístole como de diástole, que es el soplo sistodiastólico, o sea que supongamos el paciente tenga una estenosis valvular, una estenosis aórtica, pero además eso también tenga de pronto una estenosis de la válvula mitral, entonces ahí se van a escuchar un soplo tanto en sístole como en diástole, son los famosos soplos continuos. Aquí es para más o menos analizar, repasar la parte de los soplos sistólicos, en qué patología. En caso de una estenosis, o sea, los soplos sistólicos, voy a dar un ejemplo, dos ejemplos para que ustedes me entiendan bien. En el soplo sistólico puede suceder por una estenosis de la válvula aórtica y me produce lo que yo les he dicho, un soplo en diamante o increscendo, decrescendo o romboidal. Se escucha mucho más en la parte mitad de ese primero y segundo ruido. Cuando hay una estenosis aórtica,
¿qué sucede? Que el ventrículo izquierdo se contrae y encuentra una resistencia en la válvula aórtica, entonces se contrae con más fuerza y esa turbulencia me genera ese soplo. Por eso es que es un soplo sistólico, porque ocurre en el momento en que el ventrículo izquierdo se contrae y va a botar la sangre. Ahora, cuando hay una insuficiencia mitral, o sea, una regurgitación mitral, también es un soplo sistólico. ¿Por qué? Muy sencillo, porque acuérdense que la válvula mitral, su función es permitir el paso de la sangre del ventrículo izquierdo, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y eso ocurre en diástole. Y luego ella tiene que cerrarse para que empiece, ¿qué? La sístole del ventrículo. Pero si la válvula es insuficiente, ¿qué pasa? Que cuando el ventrículo izquierdo se contrae, hay parte de la sangre se devuelve a través de una válvula mitral que es insuficiente. Como el ventrículo se contrae en sístole, por eso es que ese soplo de regurgitación mitral es un soplo sistólico, porque ocurre en la sístole, porque en este momento la válvula mitral debería estar cerrada y como está abierta la sangre se devuelve. Y si lo vamos a la parte diastólico, tenemos el soplo, en el caso de una insuficiencia, no de una estenosis, sino de una regurgitación aórtica. Entonces, ¿por qué es diastólico? Lógicamente, porque cuando el ventrículo izquierdo se contrae en sístole, la sangre va a salir, sale completamente a través de la válvula aórtica, pero como la válvula aórtica está insuficiente, ella no es capaz de cerrar bien. Y cuando está ocurriendo la diástole del ventrículo, la sangre de la válvula aórtica se devuelve nuevamente hacia el ventrículo. ¿Y eso ocurre ¿dónde? En diástole. O en el caso de una estenosis mitral. Acuérdense que el ventrículo izquierdo se llena de la sangre que viene de la aurícula izquierda. Si la válvula mitral está estenosada, entonces ese proceso de llenado de la aurícula al ventrículo se afecta, produce turbulencia, y por eso es que el soplo de la estenosis mitral es un soplo diastólico. Esto, ustedes, yo le podemos dar la clase en tercer semestre, en cuarto, se lo pueden explicar en quinto, en sexto, en décimo, en el internado. Pero si usted no se sienta y mira y repasa cómo circula la sangre, dónde está la aórtica, miren, yo me he llevado sorpresas grandísimas, estudiantes que en cuarto semestre en propedéutica a veces no saben ni dónde está la válvula mitral, ni dónde está la tricuspidia y cuál es la función de la válvula. Ustedes tienen que saber de fisiología cardíaca para ustedes poder entender los fenómenos. ¿Hay alguna pregunta con respecto a los soplos aquí? Jóvenes. No, profe, ninguna pregunta. Entonces, esto es un ejemplo cortico, esto es mucho más extenso, sino más o menos como ustedes, no quiere decir que ustedes van a colocar esto poquito, porque hemos visto muchas cosas que ustedes pueden definir en inspección, en palpación y percusión. Pero esto es un ejemplo corto, entonces en la inspección, un ejemplo muy pequeño, el latido de la punta, si es visible en el cuarto espacio, intercostal, en la línea medioclavicular, no se observan deformidades ni otros movimientos pulsátiles. O sea, ustedes pueden decir que a la inspección estática no se observan deformidades ni alteraciones del tórax, y en la inspección dinámica no se observan otros movimientos pulsátiles, se observa el latido de punta visible en el cuarto espacio. En la palpación, choque de punta palpable en el mismo lugar visible, y no se palpan otros movimientos pulsátiles como frémitos o ni ningún roce a nivel de palpación. En la percusión, el área cardíaca percutible dentro de límites normales, se encuentra la matidez cardíaca entre el tercer y quinto o sexto espacio intercostal, no hay desplazamiento de la matidez ni hay desaparición de la matidez cardíaca. Y en la ocultación, pues usted dice que los ruidos cardíacos normales, rítmicos y con buen tono e intensidad se ocultan en todos los focos y en los focos accesorios. No se ocultan ruidos accesorios ni roces, y una frecuencia cardíaca de más o menos 80 por minuto. Eso es muy corto porque puede ser más largo. Yo solamente es para darle una guía. ¿Alguna pregunta? ¿No? Aquí es el momento de las preguntas. Silencio total. ¿Cómo que no hay preguntas, profe? Carajo. Me salió más inteligente este grupo que todito. Con respecto a la historia, con respecto a lo que hemos visto hoy. La pregunta que yo siempre me hago, porque es que yo a veces quedo preocupado, si entendieron todo, me entendieron el proceso de lo que estamos hablando, si entendieron.
Hasta ahora sí te he entendido todo. ¿Cómo? Hasta el momento sí se ha entendido todo. Lógicamente que yo sé que es bastante material, pero por lo menos que usted piense, bueno, cuando yo vuelva a ver esta presentación del doctor, estas diapositivas, ya yo sé que está ahí hablando y entiendo lo que dice la diapositiva y puedo ya crear mi propio conocimiento con respecto a eso para que no se me olvide nunca. Si piensan ustedes que si ustedes vuelven a ver esta presentación ya entienden todo esto. Jóvenes, alguien que hable, alguien que diga que está bien. Yo creería que sí. Creería, Pues, bueno, o sí, sea, porque hay a personas. veces mucha información entre, por lo menos, este curso y de otros cursos, a veces se acumula y a veces cosas pequeñas se olvidan. Pero en mi caso, hablando de mí, sí entendí bastante todo lo que usted nos explicó. Listo, Daniel. ¿Alguien más puede aportar? No, la verdad es que usted fue bastante claro y sí se le entendió. Bueno, yo estoy tratando de ser lo más claro posible, teniendo en cuenta las limitaciones que tenemos con respecto a la virtualidad, ¿verdad? Entonces, yo aspiro que ustedes refuercen eso leyendo, pero además de estar leyendo, lo refuercen ¿con qué? Lo refuercen con los videos que yo les estoy mandando para que ustedes machuquen más eso. Y además de los videos, tienen que reforzar ustedes, todos ustedes ya deben tener fonendoscopios. Todos lo tienen porque ese es un material que ya ustedes lo tienen desde el semestre pasado. Entonces, ustedes tienen la facilidad en la casa de comenzar a ocultar, de comenzar a percutir todo eso. Utilicen esa herramienta porque estamos en una situación difícil en este sentido. Yo no sé hasta cuándo se va a prolongar esto. Ya dijeron que van a soltar todo el mundo ahora en septiembre. Otra vez se van a llenar las UCI. Lo más probable es que se llenen nuevamente las UCI porque la gente ni cuando estaba con los protocolos de seguridad y lo que impartía el gobierno respetaba. Ahora imagínense ustedes, ahora que van a soltar todo el mundo, esta jauría, la gente corriendo, comprando, bebiendo, paseando. Esto va a ser la locura. Entonces, de todos modos, hago aquí que valga la propaganda de que ustedes sean muy cautos y que ustedes a sus familias también le digan que tenemos que tener mucha precaución, de que el hecho de que se abra todo esto no quiere decir que cuando se abre la compuerta y salen todos los animales, no, tenemos que ser todavía el virus está aquí y el virus se va a quedar por mucho más tiempo. Acuérdense que ya en los países más desarrollados abrió rebrote del virus, ahora que se deja para un país subdesarrollado como Colombia y sobre todo aquí en Córdoba, que yo no sé la gente que tiene en la cabeza. Y cada día se están viendo las situaciones y la gente sigue para adelante. Entonces, creo que es momento en que ustedes como estudiantes de ciencia de la salud aporten su grano de arena pudiendo controlar esos familiares que yo sé que todos tenemos familiares que son reacios y que todavía no han entendido. Hay unos que todavía dicen que el virus no existe, que eso se lo crearon para jodernos a nosotros y entonces nos van a colocar un chip en la vacuna para controlarnos. ¿Se han oído hablar de eso, no? Imagínese. Que nos van a meter en la vacuna un chip y en el chip ese nos va a controlar todo lo que hacemos nosotros. Lo que Bueno, inventa la gente. listo. Entonces vamos a bajar, a descargar la lista de asistencia. Cargada, tenemos 21, asistieron 21. Y listo, jóvenes. Entonces, la próxima semana continuamos con respiratorio y si podemos empezar abdomen, empezamos la parte de abdomen o si no, tenemos tiempo para eso revisarlo nuevamente de la semana 7ª a la 10, que es que vamos a ver la parte práctica. Si no vemos la parte práctica, lo revisamos acá. ¿Alguna pregunta? No, señor. Listo, pues quedamos así, que les vaya bien. Entonces el grupo 1643, entonces ya saben, ya ellos lo saben que entran a las 9 de la mañana. Bueno, chao, nos vemos. Chao. Doctor, una Gracias. pregunta. La actividad que puso ¿Sí? de la historia clínica es para el domingo otra vez. No, yo miro ahora porque la historia clínica es dentro de 2 semanas. Ok, Entonces perfecto. yo le pongo la fecha dependiendo, yo cuadro un calendario, es para irla creando ahí, pero la historia clínica se puede abrir desde ahora, pero se cierra. Yo les voy a dar la fecha de cierre que tiene que coincidir con esa semana, ¿oyeron?
Ah, bueno, listo. Perfecto. Pero yo esta tarde voy a hacer eso porque toda la mañana voy a estar ocupado, entonces esta tarde voy a crearles esa tarea. En los mismos grupos de Ok. trabajo, ¿cierto? Los mismos grupos de trabajo. Acuérdense que no tienen que repetírmelo. Si son 4 estudiantes, entonces me repiten 4 veces la historia clínica con los mismos nombres. No, con una sola que envíen es suficiente. Con los nombres de Doctor, los compañeros. Sí. mi compañera Lisette y mi persona Manuel, usted dijo que, o sea, que no aparecíamos